Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Días deportivos. ¿Qué tal, Eric? Ya voy riéndome porque antes de empezar dice, vas a decir hoy que es día de peluco y de nuevo corte de pelo, ya sé, ¿no? Por dónde vas a ir. Y digo, efectivamente, eso es lo primero que iba a decir. Pero bueno, ya me lo has quitado, oye. Bueno, a ver, es que claro, mañana me voy de vacaciones y no solo eso, sino que después de escuchar las declaraciones de la Miña Mal de ayer, pues uno se viene arriba también, se anima. No sé yo, ¿con qué empezamos? Bueno, pues empezamos hablando de los partidos de ayer, del Mundial, Eric, que hubo bastante de lo que hablar. Efectivamente, vamos a empezar por esos partidos, no en orden cronológico, sino en orden de sorpresa. Bueno, sorpresa más o menos. Francia aplastó a Suecia en el partido de ayer. 3-0 ganan a los suecos los franceses con un grandísimo Kylian Mbappé y un gran Michael Olise. Como digo, en el partido en Nueva York acabó 3-0 para el equipo de Deschamps. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 44 tras un primer tiempo con muchísimas ocasiones para los franceses, entre ellas 2 palos. Por cierto, uno de ellos, un disparo de Olise de medio tijera, medio chilena, que podría haber sido el gol del Mundial. En la segunda mitad, Bradley Barcola, que entró por Doué, no en la segunda mitad, sino en el partido, fue titular Barcola, amplió la ventaja, como digo, en el 52 para poner el 2-0. El broche de oro lo puso el propio Mbappé, otro gol de Mbappé que ya lleva 6 goles en este Mundial, lo metió en el minuto 73. Con este sexto gol son 18 los goles que lleva y está a 1 de Messi. Por cierto, doblete de asistencias de Olise. Francia sella su pase a octavos y se enfrentará a Paraguay el próximo sábado 4 de julio. Vamos a otro partido. Noruega ganó 2-1 a Costa de Marfil con un Haaland que liquidó sobre el final. Antonio Nusa metió uno de los goles del torneo en el minuto 39 con un golazo al ángulo para poner 1-0 por delante a los noruegos. Costa de Marfil presionó y se acercó a pesar de que tuvo alguna ocasión Noruega, y Amad Diallo, que entró en la segunda mitad, puso en el minuto 73 tras una gran pared con Nicolás Pepe ese 1-1. Cuando el partido parecía que se iba a ir a la prórroga, apareció el androide, cómo no, Erling Braut Haaland en el minuto 85 tras un gran pase atrás de uno de sus compañeros para meter el gol y hacer pasar a Noruega. 60 goles de Haaland en 53 partidos con su selección, menuda barbaridad. Se enfrentará en octavos a Brasil, partidazo. Y por último, el último partido que se jugó fue ese México 2, Ecuador 0. El Tri ruge en el Estadio Azteca como local y gana claramente a Ecuador. El primer gol lo metió Julián Quiñones con un golazo, por cierto, una gran jugada de Quiñones y además también una gran definición en el 21, y pocos minutos después, en el 30, el experimentado delantero mexicano Raúl Jiménez puso el 2-0. Intentó Ecuador, lo intentó, pero tampoco con muchas ocasiones claras, y se llevó el partido el equipo mexicano, que se enfrentará al que gane entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se juega hoy. Por cierto, Koeman ha dejado de ser entrenador de Holanda después de ese batacazo en el Mundial. Y ahora nos vamos a los partidos de hoy, que como acabo de comentar, que uno de ellos es ese Inglaterra, República Democrática del Congo. Pues así es, empezamos por ese duelo que se disputará a las 6 de la tarde, como ha dicho Eric, entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Inglaterra parte como gran favorita tras liderar su grupo con Harry Kane y Bukayo Saka como referentes en ataque, y enfrente estará una República Democrática del Congo histórica de regreso a un Mundial tras 52 años, que logró su clasificación como tercero del grupo K con una gran remontada ante Uzbekistán. El ganador además se medirá ante México en esos octavos de final, ya que la selección mexicana viene de sellar el pase tras vencer 2-0 a Ecuador. A las 10 de la noche veremos ese partido entre Bélgica y Senegal. Bélgica avanzó como líder del grupo G, creciendo tras una goleada 5-1 en la última jornada con Trossard y De Bruyne como piezas clave. Senegal, la campeona de África, accedió como mejor tercera tras superar un grupo muy duro y cerrar un 5-0 ante Irak, liderada por Sadio Mané. El vencedor de este encuentro se enfrentará al ganador del Estados Unidos-Bosnia. Precisamente de ese partido es el que les vamos a hablar ahora, que se disputará a las 2 de la madrugada. Los estadounidenses, dirigidos por Pochettino, llegan como líderes del grupo D con victorias destacadas ante Paraguay y Australia, pese a una derrota con Turquía con rotaciones. Se recuperan además los estadounidenses a Pulisic y a Florian Balogun para la eliminatoria, y Bosnia pues hace historia al alcanzar por primera vez unos octavos, clasificada como mejor tercera del grupo C con esos 4 puntos y con Edin Dzeko como gran referencia. Una jornada sin duda de alto voltaje, donde veremos cruces directos decisivos por ese billete a los octavos de final del Mundial. Vamos ahora con la selección, porque ayer hablaron más protagonistas. Efectivamente, ayer fue el último entrenamiento de la selección en Chattanooga antes de volar a Los Ángeles, a California, donde van a estar allí para el próximo partido contra Austria. Hay que decir que tras el entrenamiento, el elegido para hablar, ha sido el flamante fichaje del Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo, que dejó muchos titulares, y uno de ellos es sobre el partido contra Austria.
Bueno, es que al final en un mundial cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar, hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron, nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un mundial y que cada partido es muy complicado. También ha hablado de la posibilidad de jugar como extremo, teniendo en cuenta que hay falta de jugadores en esa demarcación. Bueno, es una posición que conozco muy bien. Este año he marcado 14 goles, he hecho 13 asistencias, sé lo que tengo que hacer en el campo contrario y puedo ayudar en esa posición. Creo que el míster lo sabe y si me necesita podré ayudar al equipo en esa posición también. Por otro lado, Lamine Yamal estuvo en el partidazo de COPE hablando de la posibilidad de ganar el Mundial. ¿El Mundial es tu obsesión? ¿Te obsesiona más que la Champions? No, yo creo que, obviamente quiero las dos, pero me pasa mucho que cuando llega una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año y como que la Champions me va a costar más, porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí es lo que tengo ahora en mente. Ojalá tenga razón Lamine Yamal. Vamos ahora al mercado de fichajes, porque hay muchísima tela que cortar. No para el mercado, Eric, y en el Atlético de Madrid ya hay movimientos oficiales en este mercado. Clement Lenglet pone fin a su etapa como rojiblanco y se marcha al Benfica, donde firma hasta 2029 tras 2 temporadas y 60 partidos en el Metropolitano. Y en el capítulo de llegadas, el primer refuerzo del Atlético de Madrid para esa próxima temporada 2026-2027 es Grimaldo. El lateral valenciano llega desde el Bayer Leverkusen tras un gran curso con 26 participaciones de gol y firma hasta 2030 por unos 15 millones fijos más variables. Tras el Mundial se incorporará al equipo y ya ha dejado sus primeras palabras como jugador del Atlético. Bueno, como he dicho hace mucho tiempo, mi objetivo era volver a España. Desde el principio de este mercado de verano mi agente sabía dónde quería ir, pero como siempre he dicho, mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en la Liga y hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en el Atlético de Madrid. Nos quedamos en la Liga en este caso para hablar del FC Barcelona, que ya ha hecho oficial el traspaso de Ansu Fati al Mónaco. El delantero se marcha al club del Principado a cambio de unos 11 millones de euros en una operación que será clave para que el Barça pueda ajustarse a esa regla 1-1. Además, el club azulgrana se reserva un porcentaje para una futura venta del jugador en caso de ese traspaso posterior. También en clave madridista, el AS ha informado en una exclusiva de José Félix Díaz de que la operación Bastoni sigue en marcha como objetivo prioritario del mercado para reforzar la defensa del conjunto blanco, y el técnico portugués ha dado el visto bueno a ese posible fichaje. Luis Milla tiene prácticamente cerrada su llegada al Como de Cés Fábregas. El acuerdo con el Getafe está fijado en unos 6 millones de euros. Además, Javi Galán regresa al Celta tras rescindir con Osasuna y firma por 2 temporadas, mientras en el Rayo Vallecano han rechazado esa oferta de 9 millones del Chelsea por Pep Echevarría en un mercado donde el lateral también está en el radar de Xabi Alonso como sustituto de Marc Cucurella. Pero la bomba del mercado llegó en el día de ayer en ese mercado internacional y fue Gonzalo Ramos, que se convierte en nuevo jugador del Milan. El delantero portugués llega procedente del PSG por unos 70 millones y firma hasta 2031, en el que es hasta ahora el traspaso más caro de la historia del club rosonero. Pasamos ahora a hablar de baloncesto porque ayer hubo una noticia bomba. Efectivamente, la noticia bomba es que LeBron James seguirá haciendo historia de la NBA, pero en otro equipo. Deja a Los Ángeles Lakers y parece que va a recalar en los Golden State Warriors de Stephen Curry. Esa gran rivalidad entre LeBron y Curry se va a poner fin con una temporada jugando los dos juntos. Parece que esa 24ª temporada de LeBron parece que va a ser la última, que se despedirá de la NBA con ese cambio, y deja los Lakers después de haber ganado un campeonato, ese mítico campeonato en 2020 de la burbuja, donde se fue campeón junto a Anthony Davis. Ya han pasado 6 años de ese campeonato, y teniendo en cuenta que cumplirá 42 años en diciembre, que se va con 41. Por cierto, para finalizar también comentar que Kawhi Leonard, que fue campeón contra esos Warriors de Curry en 2019 con los Toronto Raptors, va a volver a ese equipo donde ganó con los españoles, por ejemplo, Serge Ibaka y Marc Gasol. Pues va a volver allí donde fue feliz. Solo estuvo una temporada, ganó y se fue. Pues ahora vuelve y veremos si consigue ganar el campeonato. Se pone la NBA interesantísima. Y ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a la tertulia en el día de hoy con Gonzalo Sánchez Arjona.
A mi derecha, como todos los días, Daniel Ortega. Y a mi izquierda, Gonzalo Sánchez Arjona. Buenos días. Yo os tengo que decir una cosa. 2 palabras. Tengo miedo. Tengo miedo. En este caso tengo miedo de Francia, ¿no? De la delantera de Francia, del equipo francés, de los jugadores de Francia, de los jugadores que están en el campo vestidos con la camiseta francesa. Bueno, básicamente de esos. Que viene también vestido de un poco de francés, ¿no? Es Gonzalo, ¿no? Vienes apoyando a Francia, los colores de la bandera. Si vienes a ¿no? apoyar a Francia en este programa, estás, ahí tienes la puerta. Ahí tienes la puerta. Ya sabéis que yo voy con España a muerte y en caso de que eliminen a España, con nuestros hermanos portugueses. Ibérico. Vale, vamos con el otro equipo, con otra selección que hace también frontera con España. ¿Soy el único que tiene miedo, Gonzalo, o hay miedo aquí en la mesa? No, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo daba como favorita a Francia o una de las favoritas para el Mundial y yo creo que ahora pues está reivindicando más, ¿no? Yo no la puse como primera favorita porque puse primero a España porque venía en mejor nivel y sí que veía ciertos fallos en Francia que no terminaban como de gustarme, tipo pensaba que faltaba un medio creativo, que jugar un poco mejor, pero claro, creo que lo ha solventado bastante bien de Sam. Pone 2 mediocentros bastante defensivos para que no pase nadie, balón a Olise y a Olise a jugar. Y obviamente está Dembélé, está Barcola, está Mbappé, o sea, pero es que todo el juego de Francia pasa por Olise y a mí es lo que más miedo me da. Creo que también Mbappé está a un nivel increíble, ¿no? Ha vuelto a meter gol, creo que son 6 goles ya, ¿no? Los mismos que Messi, lleva 18 goles en mundiales, ayer rompió un récord que es el máximo goleador en las eliminatorias de los mundiales, lleva ya 10 goles en fases eliminatorias, entonces pues hombre, este nivel asusta, ¿no? Yo creo que, bueno, se reservó un poco, ya lo estuvimos hablando ayer, durante la temporada, yo creo, para prepararse bien mentalmente y físicamente para el Mundial y está increíble y Francia está combinando muy bien. Antes de dar paso a Dani, no sé si tiene nuestro técnico el corte de Lamine Yamal hablando de los favoritos, porque nosotros tenemos miedo, pero bueno, hay que ver si en la selección también hay ese miedo. Mientras lo encuentra, creo que ya lo tiene, pues vamos a escucharlo. ¿Colocas a una favorita número 1? No. ¿No? No. Yo creo que no hay ninguna selección que digas, a esta es imposible que le ganen. No, imposible de ganar no. Pero, por ejemplo, ¿Francia mejor que nosotros? No. ¿No? No. No nos han ganado desde la Eurocopa. No pueden ser mejor que nosotros. Bueno, pero digo lo que están mostrando. Eso da igual. La fase de grupo no tiene nada. Mira Alemania. O sea, el Mundial empieza ahora. ¿El Mundial empieza ahora? Claro. O sea, es que ahora no tiene nada que ver con los partidos. Nosotros podemos haber empatado todo. Y ahora eliminamos a Francia y ya está. Escuchamos a Lamine. Dani, ¿tú tienes la sensación de que la fase de grupos pues queda un poco igual y que no hay que tener miedo a Francia porque se le ha ganado? Bueno, primero de todo me encanta la seguridad y la tranquilidad con la que habla Lamine, ¿no? Le pregunta además por Francia, para mí ahora mismo la máxima candidata, y responde pues con total tranquilidad, ¿no? No nos han ganado todavía. Es que les hemos ganado nosotros. Les hemos ganado nosotros, y no solo eso, sino que lo que dices tú, que al final como que en la fase de grupos no ha sido como un poco de toma de contacto y que ahora es donde vamos a ver de verdad, ¿no? Los partidos importantes y donde se supone que vamos a ver a un Lamine Yamal pues todavía mucho más estelar y esperemos que a toda la selección española. Pero bueno, haciendo referencia al partido de ayer de Francia, para mí sí que son las claras favoritas. No sé si miedo, pero sí que por lo menos asustan a nivel ofensivo. Para mí son muy potentes, o sea, yo creo que es una selección imparable y para mí clave, como comentaba Gonzalo, es no solo esas 2 piezas que ha puesto Deschamps, de Rabiot y Tchouaméni como pivotes, sino la libertad de movimiento, que eso es clave de Olise. O sea, que tenga un jugador como Olise esa libertad, que tiene ese último pase, es que lo vimos ayer, o sea, es que dio 2 asistencias, pudo marcar el golazo del Mundial de Chile, o sea, es que es un jugador que hace lo que quiere, es buenísimo. O sea, me parece brutal y yo creo que es clave, ¿no? Que se mueva en esa zona, en esa media punta, con libertad de movimientos para filtrar pases encima a un Mbappé, que está también que se sale, ¿no? Dulce, y que en 3 toques en ese córner, literalmente se planta la portería y mete un golazo. Es que yo, sinceramente, que se hablase de los 150 millones por Julián o por Olise, ostras, yo veo a Olise en otra dimensión de fútbol. Creo que Deschamps lo ha entendido a la perfección. Lo hablábamos en el primer partido, que empieza Olise en derecha y Dembélé de media punta, y que cuando ve que no está funcionando los cambia y que cambia totalmente el equipo. Y evidentemente está siendo la clave de esta Francia. Porque lo de Mbappé lo podíamos esperar, ¿no? Es que con Francia casi siempre juega bien. En los mundiales puede acabar siendo uno de los mejores jugadores de la historia de los mundiales, si no el mejor. Cuidado, porque lleva 3 mundiales, son 18 goles, son 2 finales, una de ellas ganada. Ahora eres otra vez favorito. Cuidado con Mbappé en los mundiales, pero es que esa pieza de Olise, que era la menos esperada, ¿no? En la media punta, ha cambiado todo el equipo y además es que tiene una defensa casi impenetrable, ¿no? A ver, es que Francia, ya te lo he dicho antes, es clara candidata y
podría ser igual la selección que tiene a los mejores jugadores en cada posición prácticamente. O sea, bueno, el centro del campo. Para mí el centro del campo deja mucho que desear. Y los laterales. Es verdad que el portero no es el mejor, pero para mí es un portero, ya te lo dije en su momento, creo que te dije un top 10, top 15 dentro del mundo. Mañana me parece un portero seguro. Está bien, sí. Laterales, bueno, vale, es verdad que Koundé este año no está a su mejor nivel, pero Koundé es muy buen lateral. Y centrales, pues qué decir, ¿no? ¿Quién va a pasar con Saliba y con Upamecano? Y si no con Ate. Y si no con Ate, claro, ¿no? Y si no, pues mira, tienes a Lucas, que dentro que cabe también es un seguro. Entonces, Francia siempre es candidata a todo. A mí lo que más me asusta es el nivel de Olise y la gran combinación que tiene con Mbappé. Creo que son dos jugadores que se entienden muy bien, que son muy difíciles de parar. Creo que no veo una defensa capaz de parar a los dos, porque si consigues parar a uno, igual tienes que hacerle un 2 para 1, ya se te queda el otro libre. Si no, Olise le mete un pase filtrado a Barcola, como vimos ayer. Claro, es que juega Barcola y Dembélé también. Y tengo otro dato de aquí de Olise, que es que lleva 5 asistencias en este mundial y no había un jugador que daba 5 asistencias desde hace 72 años, desde el mundial de 1954. Impresionante. Y todavía le queda. No, todavía le queda. O sea, es que acaba de empezar. Es que acaba de empezar, claro. Es verdad que hay un partido más, pero es que acaba de empezar. O sea, es que el mundial, como bien decía Lamine, es que el mundial empieza ahora. Para las grandes selecciones, sobre todo, evidentemente para Cabo Verde, pues lo normal es que acabe ahora, ¿no? Pero bueno, veremos. Oye, yo ya no sé qué pensar. Pero bueno, para las grandes selecciones es verdad que el mundial empieza ahora. Hablando de grandes selecciones, yo quiero hablar de Suecia. Suecia tiene ciertos nombres arriba que eran muy interesantes. Isaac, evidentemente, Elanga, Gyökeres. Pero creo que ha demostrado que, o sea, lo único a lo que yo me aferro para pensar, igual Francia no es tan imparable, es que veo una Suecia, perdón, no sé si he dicho Suiza, una Suecia muy floja. Pierde 5-1 contra Países Bajos. Es cierto que gana a Túnez, pero es una de las peores selecciones de este mundial y además estaban a verlas venir los tunecinos. Y después empata contra Japón en un partido que les valía el empate a los dos. Entonces, lo único a lo que me aferro es, oye, igual es que Suecia no es tan buena realmente. Ay, que se clasificó de chiripa, por eso digo, o sea, no, me con ese empate a la final contra Japón. No digo que se clasificó al mundial por cosas que había hecho en la National League. O sea, me refiero que es que no entró por la clasificación del mundial. O sea, es que claro, digo, es que no tendrían, entre comillas, que haber jugado. Entra porque al final entran más selecciones, se cogen lo de la National League y pues ahí está jugando el mundial, pero no era una selección que se mereciera jugar el mundial. Entonces, bueno, pues ahí nos podemos aferrar un poco. Sí, yo creo que todos esperábamos más, ¿no?, de una selección como Suecia, que ha dejado para mí bastantes dudas y sobre todo, pues contando, para mí tenía una de las grandes delanteras del mundial, ¿no? Con Gyökeres, con Isaac, con Elanga, que son jugadores muy rápidos y que incluso ayer, después de ese primer gol, o sea, vimos que Suecia pues propuso un partido donde tuvo sus ocasiones también en ataque, iba muy a la contra, es verdad que no tuvo ocasiones clarísimas, pero que te generaba, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, para mí está siendo o ha sido una de las decepciones del torneo, sin duda. Veremos luego el próximo partido de Francia, que es contra Paraguay, a ver cómo afronta un partido contra un equipo que le va a proponer algo totalmente diferente y que son expertos en defensa, ya lo vimos en el último partido. Yo pone Gonzalo caras de Paraguay, pero no, yo estoy de acuerdo con Dani en una cosa, creo que el partido va a ser completamente distinto y creo que el partido que es interesante ver cómo una selección que se encierra, cómo ataca Francia una selección que se encierra tan bien como se va a encerrar Paraguay, porque igual es lo que acabamos viendo con Marruecos si llegan a unos cuartos de final. Entonces creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, pero bueno, creo que sí que tiene los jugadores necesarios para poder romper esa defensa, ¿no? Aquí lo hablamos de que España, ¿no?, que faltaba gente que desbordara, gente que creara peligro por las bandas, que regateara. Es que creo que Francia tiene todo. O sea, me refiero, es que dices, no, Barcola, Olise, Mbappé, Dembélé, no funciona ninguno, no pasa nada, saco a Doué, no funciona, saco a Cherki. O sea, me refiero, es que claro, que estamos olvidando de que tiene a Doué en el banquillo, de que tiene a Cherki. Entonces, es que no va a tener de esos 6, uno o dos inspirados que te vayan a regatear y me parece muy complicado aguantarle 90 minutos a Francia totalmente como una pisonadora, porque es que Paraguay le va a ceder, o sea, ya le cedió el balón en la eliminatoria anterior a Alemania, pues es que a Francia va a ser igual. Y por las bandas todo el rato. Además, hay una cosa para mí muy interesante de Francia, que no necesita que los laterales suban, a pesar de que tiene dos laterales que podrían subir, especialmente Teo Hernández, porque es que los extremos se valen por sí mismos. Claro. Pueden estar atrás. Bueno, hablaremos mañana, evidentemente, de todos esos partidos, del partido de Inglaterra y de la previa de España, que nos la jugamos mañana contra Austria. Nos vemos mañana aquí, en Deportes en Libertad.